hoy tenemos a una invitada muy especial y muy querida, que es la doctora Yael Simán Drucker. Voy a leer una reseña breve de quién es la doctora Simán, pero creo que la mayoría de las personas la conocen aquí porque Yael es alguien que realmente vive la universidad, que está siempre presente, que es alguien que todo el tiempo está tratando de hacer vínculos, tratando de hacer redes, tratando de atender con una escucha siempre muy paciente y prudente a todas las personas. Yael, de verdad, desde que llegué, ha sido de las personas que más buena bienvenida me ha dado y buena recepción, y te lo agradezco muchísimo, Yael, por todo. Está aquí su hija, Liat, y pues también bienvenida. Qué bueno que viniste a ver a tu mamá, que es egresada también de pedagogía. Entonces, bueno, muchas cosas buenas el día de hoy vamos a escuchar. Bueno, voy a leer una breve reseña de Yael. Yael Simán es académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales aquí y la maestría y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago. Fue titular de una cátedra en estudios de Chipre en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac y fue coordinadora académica de la maestría en Sociología y del doctorado en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales y Políticas aquí en la Ibero hace muy poco. En 2025 fue profesora visitante Fulbright con la beca en el Departamento de Política, se dice Juniata, de Juniata College, e investigadora visitante en el Centro para el Estudio del Genocidio y los Derechos Humanos de la Universidad de Rutgers. Es parte de la red UNESCO para la enseñanza del Holocausto y otros genocidios y ha impartido cursos sobre violencia, paz y memoria en la Ibero, el ITAM y en Juniata College. Entre sus publicaciones recientes están un libro en coautoría titulado Víctimas activistas en México, Movilización social y política en contextos de desaparición y violencia extrema, que fue publicado por Lexington Books en el 2024, y también un libro recientemente publicado en el 2025, que es un libro coeditado que se llama Holocausto y América Latina, Migración, Reasentamiento y Memoria, cuyo coautor también estuvo en la Ibero la semana pasada. Entonces, Yael, pues muy bienvenida. La dinámica generalmente acá es que tú puedes, digamos, tienes como entre 45 y una hora para hablar y después abrimos espacio para las preguntas. ¿Te parece? Buenísimo. Me voy a pasar yo también allá para escuchar. Sí, bueno, en breve me voy a levantar para poder mostrarles unas imágenes, pero primero que nada, pues gracias Mónica y gracias Tania por la invitación y por la organización del evento y sobre todo porque ustedes han creado este espacio, no solamente por el día de hoy, sino en general este espacio para reflexionar y actuar. Y también gracias a quienes están aquí presentes, de verdad lo valoro muchísimo porque es un tema que no solo me ha convocado como investigadora, como profesora, sino que me ha transformado como persona a lo largo de los 4 años aproximadamente que hicimos esta investigación y que espero que, digamos, que las reflexiones que derivan del conocimiento también nos encaucen, como cada quien elija, a actuar positivamente. Me conmueve que está mi hija porque somos dos, aquí está sentada, 2 generaciones de graduadas de la Ibero, con una diferencia de más de 20 años, por no decir más. Entonces es conmovedor y gracias, Liat, que acompañas a tu mamá también en todo lo que leíste, Mónica, muchos viajes, idas y vueltas y difícil cuando uno tiene una familia, así es que gracias también a quienes me han acompañado. Y bueno, este es el libro que publicamos, ahorita van a ver también una imagen, pero como les dije, es un libro, yo pienso que es un libro que estuvo bendecido desde el comienzo, porque cuando Matthew Hone, que es el coautor, y yo comenzamos con la idea de enseñar, sobre todo en el aula, el tema de la violencia en México, nosotros impartíamos el curso de genocidio y crímenes contra la humanidad acá en la Ibero, pero de pronto la violencia nos alcanzó, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo estamos enseñando violencias del pasado, violencias extremas en otros sitios del mundo y no traemos al aula la temática de la violencia en México? Y sobre todo porque todos creo que nos hemos sacudido con los encabezados en los diarios, desde que empezamos a leer noticias como gente decapitada, cuerpos arrojados en las calles, colgados en puentes. Para mí como que eso fue un punto de viraje. Ahí sí yo dije, esto está cambiando en México, ¿no? No es la violencia a la que yo estaba acostumbrada, es otro tipo de violencia. Entonces eso nos empujó a hacer este proyecto. Se los cuento también para que vean cómo se construye un proyecto de investigación que luego tiene múltiples derivaciones, pero también cómo
yo digo, los astros estaban alineados para que esto se convirtiera en un libro. O sea, no era nuestra intención inicial. Empezamos con la docencia. Luego hicimos una síntesis llamado Abstract en inglés para presentar en la conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, y de ahí que se nos acercó una editora y nos preguntó si tendríamos interés en convertir nuestro trabajo, que ni siquiera era un trabajo todavía, en un libro. Y bueno, así comenzó todo, y llegamos al caso de Veracruz. Inicialmente queríamos comparar varios estados de la República, sobre todo en función de la presencia de colectivos, colectivas, de familiares en búsqueda de sus seres queridos, pero también la heterogeneidad que mostraba, digamos, el país en torno a esto, porque no había el mismo número de colectivas y colectivos en el país y tampoco el mismo tipo de movilización. Entonces, en función de esta varianza, es que queríamos hacer algo más comparativo, pero luego nos dimos cuenta que era tan complejo cada entorno y cada vez nos metíamos más y más y más, que para poder realmente captar la profundidad, la complejidad de lo que estaba sucediendo, sobre todo en términos de estas formas de movilización, no tanto sobre la desaparición, aunque evidentemente uno tiene que hablar de ello. Entonces decidimos hacer un estudio de caso, y nuestro estudio de caso es Veracruz. Entonces yo no los voy a abrumar con contenidos académicos, pero sí me parece importante mostrarle algunas imágenes. Tenemos también aquí gente de comunicación, veo, entonces, porque las imágenes creo que hablan por sí solas y a lo mejor también nos sirven para detonar la conversación una vez que yo termine. Hay unas muy, muy potentes. Y bueno, quisiera agradecer, no sé si me escuchan, porque en la mañana ya he recibido a través de Facebook y a través también de mi WhatsApp mensajitos de familiares de sus seres amados que están todavía al día de hoy desaparecidos y no tenemos ni verdad ni justicia. Así es que muchas gracias si están escuchando o escucharán la grabación, por todo lo que han compartido con nosotras, nosotros, y también, si en caso de que estén aquí hoy, también por estar con nosotras y nosotros en este espacio. Bueno, entonces, como la plática la titulamos Víctimas y Activismo y Construcción de Paz, quería iniciar nada más con algunas ideas así muy importantes, pero de manera muy sintética. ¿Qué entendemos por víctima? ¿Qué entendemos por activismo? ¿Y qué entendemos por construcción de paz? Entonces, bueno, aquí nosotros nos hemos inspirado en diferentes autoras y autores para entender estas categorías. Entonces, primero, a mí me gusta mucho un trabajo de Tammy Amanda Jacoby, que ella distingue, y aquí puse su nombre, ella distingue entre lo que es la victimización, en inglés le llama victimization, y victimhood, en inglés, que es este sentido de identidad de víctima, que adopta una connotación más política, ¿sí? Y propone una secuencia, pero bueno, no los voy a abrumar con estas conceptualizaciones, lo tengo ahí, con mucho gusto puedo compartir el PowerPoint, o si les interesa alguna referencia en particular, también se las compartimos. Entonces, bueno, aquí tenemos para mí una imagen emblemática de esto, ¿no? Y también tengo ahí la definición que Joseph Cobras, que es un profesor, de hecho, chipriota, que trabajaba en Inglaterra y ahora, perdón, es griego, trabajaba en Inglaterra y ahora está en Chipre, en la Universidad de Chipre, hizo un libro muy lindo sobre la movilización de las familias y la justicia transicional, y hace un estudio comparado de Chile, Chipre, me parece que Argentina y Líbano. Entonces, la verdad que su libro para mí fue muy inspirador. Y bueno, él define la agencia activista de las víctimas, que ésta se construye así cuando los actores sociales se conciben a sí mismos o mismas como poseedoras de una voz política y social independiente que pueden canalizar a través de la acción colectiva. Entonces, bueno, aquí tenemos esta imagen. Nada más les comento que tengo formatos de consentimiento firmados para poder utilizar estas imágenes. Tenemos la imagen de una madre buscadora que busca a su hijo hace más de 10 años, a Yossi, ella es Fabi, y bueno, y también tenemos a Mauri atrás, y a mí, bueno, una de las razones por las cuales me gusta tanto esta foto, yo asumiendo que es muy triste la foto, pero al mismo tiempo da cuenta de esta víctima activista en el espacio público, ¿no? Incluso ver la boca abierta, ¿no? Le están gritando al gobernador porque tenían el Palacio de Gobierno enfrente. Estamos aquí, yo tomé esta foto en la plaza pública en Jalapa.
Bueno, y aquí viene, bueno, está la portada del libro, que fue publicado en inglés. Y bueno, ¿qué entendemos por estas víctimas activistas de nuevo? Aquellas personas que fueron desaparecidas son víctimas, pero pues no están ausentes, entonces no pueden ser activistas. Entonces tenemos a todas y todos aquellos, ¿no? Usualmente, por lo general, sus familias, la mayoría mujeres, ¿no? Que encausan una serie de emociones, desde el dolor, el amor, la espiritualidad también, hacia, ¿no? Movilizarse para demandar verdad, justicia, memoria, reparación del daño y no repetición. Pero a mí esta foto me conmueve muchísimo y creo que deja ver justo lo que fue la esencia de nuestro trabajo, porque hay una niña en el centro que marchaba con todas estas personas adultas, ¿no? Y que trae un cartelito que dice así: mientras el corazón siga latiendo, mientras los ríos sigan corriendo, mientras el mar siga salado, mientras la tierra siga girando, te buscaré por 10,000 mundos, hasta 10,000 vidas, hasta encontrarte. Y además de haber elegido esta foto porque no se ven los rostros, entonces la editorial no nos permitía mostrar rostros, resulta que, bueno, una vez que lo publicamos y la mamá vio la portada del libro, me contactó por el Messenger en Facebook para decirme: muchas gracias porque esa niña es mi hija. Entonces, también esto da cuenta del proceso de investigación que es transformador. Es transformador también, evidentemente, para una, ¿no? Para uno. Bueno, aquí solo para mostrarles cómo los colectivos en Veracruz, y esto ya se quedó corto porque terminó en el 2020 y hoy día hay muchos más, pero cómo están, digamos, conformados y cómo activan desde diferentes lugares del estado de Veracruz, y así es también en otros estados de la República, y cómo están muy regionalizados y cómo se concentran más en ciertos lugares que en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que en Jalapa hay muchos más colectivos que en, por ejemplo, Poza Rica, ¿no? Pero también en Poza Rica hay, solo que Jalapa, por ser la capital y por tener una serie de condiciones culturales, políticas, económicas, también ha facilitado, y también de seguridad, ha facilitado que allí se movilicen más. Hay lugares en donde no hay las condiciones de seguridad para organizarse. Recuerdo que una mamá que trabajaba en Tamaulipas me contaba que los grupos de WhatsApp los hacen y los deshacen, porque ni siquiera pueden dejar ahí como registro de lo que están intercambiando. En cambio, en Veracruz ya está como mucho más institucionalizado, no sé cómo, organizado, pero además formalizado, digamos, ¿no? Y consolidado. Bueno, ahí ven números, ¿no? 8 en Veracruz, Jalapa 6, Córdoba, Orizaba 5, ¿no? Pero Tierra Blanca solo tiene 2. Algunos son grupos que se han conformado a raíz, digamos, venían de otro, que era el originario, y se van reconstituyendo en otros colectivos. Y hoy me decía Marcela Dionisio, a quien también agradezco por todo su apoyo, ella trabaja en la Cruz Roja Internacional en México y ha acompañado a las familias a lo largo de toda su vida, desde muy jovencita, que hoy hay más de 40 colectivos en el estado de Veracruz. Aquí lo que yo les quería mostrar son un poco las condiciones tan terribles y tan peligrosas en las que han trabajado estas familias. Entonces pueden ver en el estado de Veracruz donde hay presencia de 3 cárteles, ¿no? El cartel del Golfo, los Zetas y el cartel Jalisco Nueva Generación, o ha habido, porque nuestra investigación terminó alrededor del 2022. Entonces pueden ver, por ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación, cómo ha tenido presencia en tantos municipios, pero también los Zetas llegaron a penetrar muy fuertemente el estado de Veracruz desde Tamaulipas, y también el cartel del Golfo ha tenido presencia. Pero les digo que esto ha cambiado, habría que hacer un nuevo mapa. Aquí lo que da cuenta, bueno, ha cambiado, pero no en un sentido positivo, ¿no? Nada más van cambiando quién controla qué territorio. Si un cártel se fragmenta, pues hay presencia de más cárteles, etcétera. Pueden ver cuántos cárteles por municipio hay. Entonces, hay municipios que tenían presencia hasta el momento que concluimos la investigación de 5 organizaciones criminales, otros de 4 organizaciones criminales, o sea que se estaban disputando el territorio y por ende también los espirales de violencia que ha sufrido el Estado, pero no es solo eso, ¿no?
Habría que analizar más a fondo otras condiciones, como las políticas, los mecanismos de corrupción, en fin. Esto para mostrarles, todo esto es nada más para mostrarles en qué condiciones han trabajado estas familias y también lo valientes que han sido. Las fosas clandestinas en Veracruz, pueden ver cómo casi todo el estado está plagado, ¿no?, de fosas clandestinas, pero esta lista tampoco es exhaustiva. Hay más, ¿no? Y luego, acuérdense bien de este mapita, porque el siguiente muestra los lugares donde las familias han hecho búsqueda en fosas. Entonces pueden ver que son muchos más los lugares donde hay fosas que los lugares donde se ha podido hacer búsqueda. Bueno, entonces, para ya empujar esto hacia la construcción de paz y también para detonar, pues quiero lanzar algunas ideas, pero la verdad lo que me interesa es escucharles y que tengamos una conversación. Entonces, algunos componentes, pensando mucho en la sesión de hoy, en qué medida estas familias, digamos, desde abajo, ¿no?, desde el nivel, en inglés le llaman grassroots, ¿no?, han construido o buscan construir paz. Entonces, bueno, nosotros encontramos que lo hacen a través de ciertas prácticas en el espacio público, pero también en sus casas, ¿no?, en sus familias, entre sus amistades. Lo hacen a través de la construcción de ciertas narrativas, tanto individuales como colectivas. A veces ciertas narrativas individuales, como se ve que toman mucha fuerza dentro de una narrativa colectiva, ¿no?, pero convergen y están ahí presentes ambas. A través de los vínculos que se construyen entre ellas y ellos, como por ejemplo el tema del cuidado, ¿no?, recíproco. Entonces es muy fascinante y muy admirable cómo pues muchas de estas mujeres en sus WhatsApps van a y digo mujeres porque son la mayoría, pero también hay hombres, van a intercambiar mensajes como, mensajes de apoyo y de solidaridad, por ejemplo, cuando alguien se enferma o cuando alguien tiene una pérdida en la familia. Entonces, hay una cultura del cuidado, vamos, ¿no?, puesta en práctica a través de sus grupos, ¿no? Y luego pienso yo que sí, efectivamente, verdad, justicia y memoria son componentes de culturas de paz, y sin duda estas familias, digamos, están empujando esas demandas al Estado y están sobre ello de manera constante y valiente. Sin embargo, creo que luego, por poner el foco en eso, perdemos de vista otras formas en las que construyen paz. Por ejemplo, estas narrativas que les digo, cuando acompañamos nosotros las marchas, veíamos que tendían puentes con la gente que estaba en la calle, o con, por ejemplo, recuerdo en la parroquia, ¿no?, era Día de Madres, el café de la parroquia, y la gente estaba ahí sentada tomando café, celebrando el Día de Madres, pero estas madres tienen a sus seres queridos ausentes, muchas de ellas a sus hijas e hijos, y entonces en lugar de, digamos, reprocharle a la sociedad, ¿por qué no marchas conmigo? ¿Por qué estás ahí sentado tomando café, celebrando, cuando yo acá tengo una ausencia que no me deja vivir, ¿no? Lo que en algunos casos observamos es que tendían un puente, decían, no te culpo, pero únete, ¿no? No te responsabilizo, pero cambia tu actitud, ¿no? No seas indiferente. No decían, eres indiferente, no seas indiferente, únete. Entonces, construyen narrativas que de veras tienden estos puentes. Hay quienes hablan de aliados, ¿no?, y aliadas, y así nos llaman a quienes nos acercamos con toda humildad, tratar de entender un fenómeno, y de pronto somos aliados o aliadas, ¿no?, que para mí es un honor, ¿no?, que me consideren una aliada, o incluso he escuchado la palabra ángel, ¿no? Eres un ángel en mi vida. ¿Por qué? Porque a lo largo de mucho tiempo enfrentaron rechazo, ostracismo, revictimización, ¿no?, la idea de que en algo mando andaban, por eso les pasa, etcétera. Y también a través de prácticas, ¿no? Ahorita van a ver en estas fotos, y también el cuidado mutuo, como mencioné. Entonces, bueno, esta foto para mí es tremenda, no es mía, yo no la tomé, yo no he ido a búsqueda a fosas clandestinas, hubo límites en lo que pudimos hacer, pero el fotógrafo Bernardo Aja, con su proyecto Agnosis, acompañó a las familias en Veracruz y en Sinaloa y tomó fotos dentro de las fosas. Ya tiene muchos años, hoy en día no sé si lo hubiese podido hacer, y aquí pueden ver, y digo sus nombres porque estoy autorizada y también porque hacemos memoria y también dignificamos tanto a quienes no están con nosotras y nosotros como a quienes luchan por traerlos de regreso a casa. Es Flor, y busca a su hijo Daniel hace más de 10 años también. Pueden ver y sabemos, ¿no?, cómo usan herramientas muy rudimentarias para hacer el trabajo de búsqueda.
y bueno, la expresión que Flor tiene en su rostro. Este es un ejemplo de una marcha, ¿no? Todas estas marchas son pacíficas, ¿no? Otra vez en términos de construcción de paz. Entonces acá hay una práctica de construcción de paz. Son marchas pacíficas. Muchas veces, bueno, yo sentía esta, digamos, oscilación entre el silencio absoluto y luego el grito, ¿no? Con toda la fuerza. Como por ejemplo, ustedes ya conocen, vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue el Estado. Entonces también incorporan, digamos, palabras, frases y mensajes que pueden ser contenciosos de frente al Estado, ¿no? O sea, pero no dejan de ser no violentos, o sea, están desafiando, están reclamando, están protestando, están demandando, pero todo a través de marchas pacíficas o ahorita van a ver, obras artísticas. Ay, perdón. Esta es para que ustedes vieran, por ejemplo, quienes toman fotos, que no sé, algunos veo las camisetas, entonces sí son integrantes de colectivos, están documentando sus marchas, ahí está el Palacio de Gobierno en la Plaza de Jalapa, y pueden ver cómo están ahí las familias, y bueno, aquí no se puede percibir quiénes más están, o sea, ustedes no pueden identificar, pero yo sí identifico ahora en la foto, por ejemplo, ahí veo una investigadora que vino de Francia y está ahí paradita, o pasa la gente, ¿no? Entonces también, digamos, la ciudadanía es parte de alguna manera de esto, aunque no esté marchando, pero te vuelves espectador, espectadora. Y bueno, aquí para que vean también cómo, bueno, le llamo resistencia contenciosa pacífica, ¿no? Dice justicia, para bueno, no alcanzó, supongo dice desaparecides, o fue el Estado. Entonces, a pesar de que sabemos que en muchos casos son las organizaciones criminales quienes se llevan a las personas, pero también en muchos casos es en colusión con el Estado y en otros casos hay casos de desaparición forzada. Bueno, aquí les quería mostrar, aquí estamos Matt y yo, me voy a acercar. Esta imagen deja ver cómo cerramos la marcha. Bueno, nosotros ahí otra vez como que no sabíamos, nosotros seguíamos ahora sí la energía, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces hicimos un círculo, nos agarramos de las manos y soltaron globos hacia el cielo. Entonces fue un momento de conexión, porque cuando agarramos la mano de alguien extraña o extraño, yo no soy católica, pero les quiero decir que cuando voy a la iglesia y termina el sermón con la frase que la paz esté contigo, para mí es tan bello, porque cuántas veces nos detenemos a desearle eso al prójimo, cuántas veces nos da miedo ya hasta agarrarnos las manos porque la pandemia y mil cosas, ¿no? O porque eres un extraño, una extraña. Entonces, el hecho que nos agarramos de las manos y también el hecho que fuera un círculo, fue muy espiritual y fue un momento de paz, en medio del dolor, ¿no? De esos gritos, de gente, les cuento a veces que me tocó ver una mujer que llegaba temblando porque tenía un ser querido desaparecido hace apenas unos días. Y yo no soy psicóloga, entonces, nada, aprendí también con este tema del cuidado un poco qué hacer como investigadora en el campo, en una situación tan difícil, ¿no? Bueno, aquí solo era para mostrarles que las marchas no están al margen de lo que pasa en el día a día, en la ciudad, ¿no? Entonces, tanto porque las pancartas están expuestas en el piso, tanto porque cargan las pancartas, tanto porque marchan en las calles, la gente ve. Son, otra vez, el tema de las y los espectadores, ¿no? Y bueno, aquí solo para mostrarles que esto fue en el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, algunas cuestiones se está dando en el espacio público, tiene visibilización, hay un esfuerzo por dignificar a las víctimas, por eso sus fotos, sus nombres, regresarles, o no regresarles, porque no perdieron su identidad, pero digamos asumirla, hacer como un statement, ¿no? Estas son personas, ¿no? Y podríamos ser nosotros y nosotras, ¿no? Sensibilizar también a través de estas prácticas, construir empatía y también construir solidaridad. O sea, yo creo que muchas veces la empatía no deriva en solidaridad. Y hay actos solidarios espontáneos, y hay actos y aislados, y hay actos solidarios que se mantienen a lo largo del tiempo y que son mucho más, pues,
recurrentes y persistentes, y yo creo que hacia ahí tendríamos que ir para construir paz. No porque lo otro no tenga valor, todo tiene valor. Cualquier gesto de bondad, cualquier gesto de empatía tiene valor, pero no es lo mismo que una empatía sostenida, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí para que vean al final también de la marcha, ¿no?, cuando hay colectivos que marchaban de manera separada. No eran marchas de todas y todos los colectivos, habían varias marchas a lo largo del día, tanto en Jalapa como en el puerto, pero aquí tenemos el final, la conclusión de una de estas marchas, y yo grabé lo que decía el líder de uno de los colectivos, Mario, que se ve ahí, está con de aquí tenemos un hermano, hombre, ¿no?, por ejemplo, buscando a su hermano desaparecido, está ahí con el micrófono y lo empecé a escuchar de nuevo para podérselos compartir y lo transcribí un fragmento. Entonces, estos son sus palabras. Este 10 de mayo de 2022 no celebramos porque no hay nada que celebrar. Marchamos porque son 11 años de memoria, luchando para encontrar a nuestras hijas e hijos. Marchamos porque ni una más ni uno menos queremos que desaparezca. Marchamos para encontrar una respuesta a su desaparición. Marchamos porque nuestros corazones merecen tener paz. Entonces acá hay otra comprensión, otra construcción de la paz, que sería la paz interna, ¿no? Pero en la medida en que no hay paz interna, no puede haber paz social. Bueno, sería una tesis que yo comparto. Aquí tenemos otro colectivo en el puerto de Veracruz, es el colectivo Solecito, madres que luchan con amor, ¿no? De nuevo, o sea, todo esto es una resistencia pacífica. Y bueno, aquí lo que les decía, las prácticas individuales que son parte también de una práctica colectiva. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de una madre que trae la cruz, ¿no?, para Óscar de mamá, o sea que es la mamá de Óscar, que está ahí, digamos, en ese recinto religioso, pero a la vez está pidiendo por todas y todos los desaparecidos, ¿no? Porque esto fue en la catedral del puerto, estaban todas las familias, ¿no? Pero entonces otra vez entre lo individual y lo colectivo, pero el mensaje, y es otro mensaje de paz, es yo busco a mi hijo o a mi hija, pero busco a todas y todos. A veces se entiende eso como el bien común, ¿no? No sé. Aquí pueden ver eso. O sea, yo les mostré la foto solo de esa cruz, porque está dedicada a Óscar, pero a la vez es parte de toda esta, digamos, representación y movilización y resistencia a través de pues estas pancartas que tienen la foto de cada quien. Entonces, algo individual de nuevo y algo colectivo. Bueno, y aquí se me hizo como muy, no sé, me encontré con esta foto, tenemos muchas fotos, pero me encontré con esta y dije, caray, esta yo no la tomé. No sé si fue Ernesto, que fue mi asistente en ese momento en el proyecto, pero ¿por qué? Porque puso el libro que venía, digamos, o sea, llegó a la iglesia de otro lado, pero lo puso justo con la paloma de paz atrás, que la paloma sí estaba puesta en la iglesia, con la foto de personas desaparecidas, y es un libro sobre la memoria y recoge muchos de los testimonios de las familias, y bueno, hay muchos libros así que han sido creados con el apoyo de ONGs, también fondos externos, para que estas familias puedan hacer memoria, también documentar y compartir. Y entonces les leo, y con esto ya casi me estoy encaminando al final. Una madre le escribe a su hijo, de hecho es Adela que le escribe a su hijo, amor mío, no puedes imaginar lo triste y devastada que me siento por tu ausencia. Lo que más ansiedad me provoca es la incertidumbre de no saber si volveré a verte en esta vida. Solo Dios lo sabe. Estás en mi mente y en mi corazón cada segundo. Estoy segura y convencida de que si ya no estás aquí, estás en un lugar más seguro donde nadie puede hacerte daño. Entonces, no sé, analizando ahora sí que la narrativa, ¿no? No deja de haber un daño, y el daño es para la persona desaparecida y para la madre, ¿no?, y para toda la familia, y para la comunidad, y para nuestra sociedad, ¿no? No deja de ser triste y devastador, pero lo que la madre expresa ahí es un amor infinito, ¿no?, un amor incondicional, y creo yo que también hay un componente espiritual en lo que ella está diciendo, ¿no?, porque está hablando de Dios y solo Dios lo sabe, ¿no? Entonces, hay una cuestión de fe de parte de Adela, su hijo es Carmelo. Y bueno, ya casi acabando, pues resistencia y arte, una belleza.
de verdad lo que es la estética, ¿no? El valor que tiene la estética o la importancia que tiene para representar algo tan doloroso y con colores, ¿no? O sea, en lugar de que esté en blanco y negro, era un colorido divino, es esta arena de colores, y contrataron un señor de Jalapa que lo iba poniendo así como ven ahí, también con algo muy rústico, ¿no? Y sin embargo tan bello. Y son las fotos de las personas desaparecidas. Y no recuerdo cuál es mi última lámina, todo el tiempo digo que ya voy a acabar, pero esto es una foto del bazar del colectivo Solecito. Es el consultorio dental de Rosalía Castro, que era dentista, pero cuando cuando desaparecen, eso es algo que también aprendimos, no tenemos todavía verdad acerca del hijo de Ross, de algunos sí. Entonces sí se sabe a quienes murieron, se sabe de algunos, pero del hijo de Ross no. Lo que ella hizo fue transformar su espacio de trabajo en el espacio del bazar, del colectivo Solecito. Venden ropa de segunda mano. Tenemos gente de la Ibero que nos ha donado ropa, en caso de que algún día tengan ropa y quieran donar. Yo me he encargado desde acá de hacérselas llegar. La venden y con ese dinero pues lo usan para hacer búsqueda, ¿no? Y para otras visibilizar, hacer también talleres para ellas y ellos, a veces, por ejemplo, sobre cuestiones de género, ¿no? En fin. Y bueno, aquí otra vez nosotros dos en la iglesia en Jalapa, hablando con algunas de las familias. También hay ahí pueden ver una expresión solidaria también con los 43, ¿no? De Ayotzinapa, los estudiantes. Y bueno, ahí acaba eso, pero antes de acabar quería compartirles dos cositas más. La primera, ¿sí se oye? Sí. La primera tiene que ver con una tipología que creamos de resistencia. Y entonces, nada más lo abro aquí, un momentito. Esta tipología de resistencia la creamos con base tanto en testimonios como prácticas que observamos, como la literatura secundaria, fuentes primarias, etcétera, y construimos 4 tipos. Uno de ellos es confrontar el mal radical en alusión a la idea de Hannah Arendt, no sé si la conocen, una filósofa y teórica política muy importante del siglo XX, que acuñó, digamos, esta categoría teniendo como el Holocausto no solo en la mente, sino en su experiencia propia, porque ella escapa de Europa y luego se refugia en Estados Unidos, eventualmente pasa por Francia. Es perseguida, ¿no? Por sus ideas políticas, pero también era una mujer judía. El segundo tipo, ¿y por qué el mal radical? ¿Por qué llevamos del Holocausto a México? Porque las expresiones de crueldad, incluso, o sea, el que haya fosas clandestinas, pero incluso lo que las familias encuentran en estas fosas, ¿no? No voy a entrar en detalles porque es muy duro, pero lo que los perpetradores hacen con el cuerpo humano. Cómo sí pueden dejar rastros de identidad, pero borrar otros, ¿no? No sabíamos cómo nombrar eso. Entonces, la categoría de Hannah Arendt nos pareció adecuada, ¿no? Es el mal radical. Luego, el segundo tipo lo llamamos cogniciones, afectos y acciones en movimiento de las víctimas. Esto más en función de cómo se relacionan entre ellas y ellos, pero también estaba yo pensando que la palabra movimiento, o sea, nos evocó 2 cosas. Por un lado, que las víctimas también constantemente están cambiando sus estrategias, sus prácticas, sus narrativas, pero a la vez lo que hacen mueve las cosas. Entonces es como movimiento en un doble sentido y además lo hacen desde otro lugar, no desde el lugar convencional, ¿no? Y también nos mueven a nosotras y a nosotros. Entonces hay como muchas cosas que se mueven. Luego, ahí trabajamos también el tema de género, ¿no? Pero ya no voy a entrar ahorita en eso, si quieren lo discutimos. Luego el tercer tipo lo llamamos socialmente humanizante, porque de hecho esto tuvimos como un intercambio con el editor y primero lo habíamos llamado humanista
Y él decía, no capta lo que quieren decir en inglés. Entonces acabó socialmente humanizante. Esto tiene que ver más con las prácticas y narrativas que van desde los colectivos hacia la sociedad, ida y vuelta. Entonces hay un proceso como de humanización en la medida en que escuchas, observas, entiendes, ¿no? Y socialmente, porque esto tiene que ver más con esa movilización social, no solo con la política, porque gran parte de la literatura se enfoca en lo político, pero hay aquí un tema social que nos pareció que ha sido subinvestigado. Y por último, políticamente rutinario y contencioso, pero esto viene más de todos los estudios anglosajones que se han hecho sobre lo que es la protesta, ¿no? La acción colectiva, y cómo, por un lado, hay un discurso, una práctica que desafía, que reta, que cuestiona la política del Estado, por ejemplo, pero por el otro lado, estas prácticas también adquieren una cierta rutina, ¿no? Por ejemplo, las marchas, ya sabemos que las marchas son sin duda, o sea, el 10 de mayo y el 30 de agosto, ¿no? Porque son fechas simbólicas, pero fuera de la rutina, uno puede estar en la marcha y de repente una mamá, ¿no? Grita algo que, digamos, no era lo que usualmente gritan colectivamente. Entonces también uno ve como prácticas y discursos espontáneos dentro de lo rutinario, ¿no? Eso les quería compartir. Y para terminar, bueno, yo en todo este proceso de hacer entrevistas, entrevistamos cerca de 50 familiares, yo siempre tuve muy presente las grandes enseñanzas que a mí me ha dejado Henry Greenspan. Su libro se llama On Listening to Holocaust Survivors Beyond Testimony. No sé si todas y todos hablamos inglés, entonces sobre escuchar a los sobrevivientes del Holocausto más allá del testimonio. Y lo que Hank dice en su libro es que o sea, no basta con una entrevista. Una entrevista a lo mejor te permite extraer, no sé, cierta información, y extraer está mal, porque tendrías que hacerlo de forma colaborativa, horizontal, incluyente, respetuosa, cautelosa, etcétera. Pero digamos, identificas elementos que te ayudan a ti a responder tus preguntas de investigación, pero eso se queda muy superficial, es muy poco. Solamente conversando y conversando y conversando con la persona con la que interactúas, puedes llegar a acercarte a entender. Y lo que se construye juntas y juntos, porque la persona que está relatando su vida, ¿no? También está interactuando contigo. Entonces es un proceso recíproco, entonces lo llama learning together, ¿no? Aprendiendo juntas, juntos. Les iba a leer un fragmento, pero la verdad no da para eso, pero si les interesa, pues a mí esto me ha inspirado mucho porque he entendido cómo debo de interactuar con la gente con la que, digamos, investigamos, porque al final se vuelven investigadoras, investigadores también ellos, ¿no? En fin, pero eso también lo podemos platicar, porque yo creo que esos espacios también son pequeños espacios de paz, en un sentido amplio. Y concluyo diciendo que, bueno, Mónica también ha sido para mí una gran maestra en este sentido, porque hemos tenido no una charla, hemos tenido muchísimas, a propósito no solo de la situación en México, de conflictos que parecen que no tienen solución en otros lugares del mundo, de víctimas, de traumas, de memorias familiares. Y lo que sí te lo quería decir, Mónica, porque uno ve cosas, siente en la mirada de la otra o del otro, o sea, hay un mensaje, no son nada más unos ojos. Y yo lo que te quería decir es que yo te estuve observando el otro día, cómo me escuchabas a mí, cuando yo relataba, cómo yo veía una realidad, que quizás tú la veías diferente y sin embargo no interrumpías, no cuestionabas, no intervenías para dar tu punto de vista, lo que hacías era escuchar. Y es que hemos perdido la facultad de hacer eso. Nos gana, ¿no? ¿Qué ideología política tengo? ¿Qué posicionamiento tengo hacia un problema? Y claro que hay que tener todo eso, y claro que hay que ponerlo sobre la mesa, pero hay algo previo, que es esa escucha atenta, cuidadosa, amorosa, ¿no? Que yo he recibido de Mónica, ¿no? Y por eso este espacio me pareció tan importante, porque a veces tampoco hablamos de esas cosas. Gracias. Bueno,
Agradecemos muchísimo a Yael por tomarse el tiempo de preparar una presentación, además de todas las responsabilidades de investigación y de docencia que tiene, de verdad, y además, pues, porque sí, fue como muy consultada de qué podíamos compartir con este equipo. Gracias, Yael, de verdad, por darte el tiempo y por prepararte en todos sentidos. Y pues creo que, pues sí, no sé, para nosotros es increíble. Creo que para la universidad se pueden dar cuenta del perfil de una académica como Yael, una egresada de la universidad que tiene toda esta postura y tiene toda esta forma de, pues ahora sí que en el modelo de la universidad generativa y vinculada, cómo impacta en la formación, cómo impacta en la generación de conocimiento con todas las publicaciones que tiene y también cómo hace vinculación. Entonces, bueno, creo que sí es un modelo para todos y todas nosotras de cómo podemos ejercer un liderazgo desde el espacio en el que estemos y hacer la diferencia, ¿no? Yael realmente creo que es de las personas que más escucha, no nada más a las personas de tu comunidad, porque siempre recurren a ella cuando hay alguna situación, sino cada una de pues, sus alumnas, alumnos que siempre... Ella es un espacio seguro para hablar y que siempre hace esas cosas como cabildear por cosas que tienen que ver con el bienestar de la universidad. Y bueno, pues de verdad, Yael, con muchísimo agradecimiento. Démosle un aplauso por la investigación y por la presentación.